Hola, este video es el último de una serie que estamos viendo en este canal sobre prácticos de división de polinomios. Si bien tenemos en este canal también otros videos que hablan de la parte teórica de la división, donde están los teoremas asociados a la división, y también está la parte de cómo se hacen las divisiones, las técnicas y eso. Estamos haciendo una serie ahora de videos donde se muestra de forma práctica problemas donde se aplican estos conceptos. Vamos entonces a este otro video que es el último de esta serie. Vamos a empezar con este ejemplo. Supongamos que tenemos un polinomio p de x y se sabe que si se divide ese polinomio entre x menos 1, el resto es 6. Y si se divide entre x menos 2, el resto es 18. El ejercicio pide hallar el resto de dividirlo a ese polinomio, pero entre x menos 1 por x menos 2, o sea, entre este nuevo divisor. Y pide además hallar ese polinomio si el cociente de esta división de la parte A es 2x menos 1. Entonces, para poder entenderlo, vamos a repasar algunos conceptos que son fundamentales, que son el teorema del resto y el teorema de Descartes. En particular, vamos a repasar las versiones que vamos a necesitar para este problema y para los siguientes de este video. Esto es el resumen general del teorema del resto. La versión general plantea una división de un polinomio entre un divisor que nos da un resto y un cociente. Si alfa es una raíz de ese divisor, por eso acá dice d de alfa igual a 0, significa que alfa es raíz de d de x, o sea de este. Entonces lo que dice el teorema del resto es que el valor numérico de esa raíz, en esa raíz del polinomio y del resto son iguales. Es decir, p de alfa y r de alfa son los mismos. Es decir, tanto el polinomio original como el resto de la división evaluados en x igual a alfa dan lo mismo valor numérico. No vamos a hablar de este caso del medio porque no aparece aquí al principio, pero sí vamos a hablar de este que es el caso más común que lo vamos a necesitar en alguna parte. Este es un caso particular de este. Acá el divisor tiene la forma x menos alfa. Por lo tanto, la raíz de este divisor va a ser alfa, ya que alfa menos alfa da 0. Entonces, el alfa es la misma que va acá. Alfa menos alfa es 0, es raíz del divisor, que en este caso es x menos alfa. Ahora bien, como este es de primer grado, el resto es solamente un número. Entonces, el teorema del resto en la versión general decía que el valor numérico en alfa de este polinomio era igual al valor numérico del resto. Por ser un número, es el mismo resto. Entonces, valor numérico del polinomio en alfa es el resto. Este es el teorema del resto entonces. Y el caso particular es el teorema de Descartes, donde el resto vale 0, porque habla de un polinomio divisible entre la expresión x menos alfa. Si el resto es 0, significa que el polinomio es divisible. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué dice el teorema en este caso? Lo mismo que acá. Si p de alfa era el resto y el resto acá es 0, entonces p de alfa es 0. Esto se interpreta como que alfa es raíz del polinomio. O sea, en resumen, el teorema de Descartes dice que si el polinomio es divisible entre algo de la forma x menos alfa, alfa es raíz de ese polinomio. Y viceversa. Si alfa es raíz del polinomio, el polinomio es divisible entre x menos alfa. Así que entonces, con estos conceptos, vamos a trabajar en el ejercicio que está planteado y en los siguientes. Así que entonces teníamos un polinomio y una división. Fíjense que el primer dato que menciona el ejercicio es que si se divide ese polinomio entre x menos 1, el resto es 6. Si aplicamos el teorema del resto, estamos dividiendo entre x menos alfa, donde alfa vale 1. Por lo tanto, p de 1 es el resto, o sea 6. Es lo primero que dice aquí. El teorema del resto me asegura que el valor numérico del polinomio en 1 es 6. Y lo otro es la otra división, me dice que si lo dividimos entre x menos 2, el resto es 18. Aquí alfa sería 2. Entonces, p de 2, valor numérico en 2, es 18. Esos son los datos que sacamos en limpio de lo primero que nos dice el ejercicio. ¿Qué pide el ejercicio? Hallar el resto de dividir el polinomio, pero ahora entre x menos 1 por x menos 2. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Este va a ser nuestro divisor, ¿sí? Porque es una división entre x menos 1 por x menos 2. O sea que x menos 1 por x menos 2 es d de x. Es un polinomio claramente de segundo grado, ya que si multiplicamos estos dos factores, x por x cuando hacemos la distributiva, que son los términos de mayor grado, nos quedan de grado 2, porque x por x es x al cuadrado. O sea que si hacemos la distributiva completa aquí, nos va a quedar un polinomio de segundo grado, donde además 1 y 2 son las raíces de ese polinomio. Fíjense que estos números 1 y 2, aquí si los sustituimos nos va a dar 0. Si sustituimos 1,
1 menos 1 da 0. Este factor es 0. Por lo que sea este va a dar 0. Ahora, si sustituimos por 2, 2 menos 2 nos da 0. 0 por lo que dé esto nos va a dar 0. Por lo tanto, tanto d de 1 como d de 2 son 0. O sea que 1 y 2 son raíces de este polinomio divisor. Bien. Vamos a plantear la división entonces. Tenemos el polinomio original. Lo estamos dividiendo entre x menos 1 por x menos 2, porque es lo que nos pide en la parte A. Vamos a tener un cociente q de x y un resto r de x. Ahora bien, vamos a analizar el resto. Dijimos que el divisor d de x era de grado 2. El resto siempre es un grado menos, o sea que va a ser de primer grado. Por lo tanto, la forma que va a tener el resto va a ser ax más b, un polinomio de grado 1. Ahora bien, el teorema del resto, en la versión general, nos planteaba lo siguiente. Si había un valor alfa que da raíz de este divisor, el valor numérico del polinomio y el del resto, en ese valor alfa, eran iguales. Ahora bien, acabamos de ver que 1 y 2 son raíces de este divisor. Por lo tanto, los valores numéricos de 1 y de 2 para el polinomio y para el resto tienen que ser iguales. Lo que dice aquí, que P de 1 es igual a R de 1, o sea, son iguales estos dos en 1, y P de 2 igual a R de 2, o sea que en 2 también son estos iguales. Eso es lo que decía el teorema del resto en su versión general. Ahora bien, no se olviden que P de 1 era 6, por lo tanto R de 1 también va a ser 6, y P de 2 es 18, por lo que R de 2 también va a ser 18. Esos datos que están ahí remarcados los vamos a poner en limpio y borrar lo demás para seguir con el ejercicio. Habíamos dicho, fíjense, lo anterior era esto, la primera ecuación, R de x, la tenemos aquí en limpio. Después que P de 1 y R de 1 son iguales, y P de 2 y R de 2 son iguales, y que valían 6 y 18, es lo que dice aquí. Entonces vamos a continuar con esto. Si R de 1 es 6, vamos a hallar la expresión para R de 1. R de 1 significa que en R de x la x va a valer 1. A por 1, A más B me queda A más B. Y eso vale 6, dice aquí. Porque R de 1 vale 6. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con el 2. Acá sí tenemos A por 2 son 2A. Más B me queda 2A más B. Y R de 2 habíamos visto que era 18. Por lo tanto, 2A más B nos queda 18. De esta forma tenemos dos ecuaciones que vamos a resolver ahora para hallar cuánto valen A y B. Pero no lo vamos a hacer por el método clásico de reducción, vamos a usar otros porque hay otros métodos. Por ejemplo, sustitución. Vamos a despejar la A de la primera ecuación. Entonces, esta B que está sumando la pasamos restando. Así que la A queda despejada de esta forma como está aquí. Y ahora la vamos a sustituir en la segunda ecuación. En lugar de A, aquí vamos a escribir 6 menos B, que es su equivalente. Fíjense, el 2 está aquí. En lugar de A colocamos 6 menos B entre paréntesis, porque el 2 multiplica toda la A. Entonces hay que poner paréntesis porque tenemos una resta. Más B igual a 18. Y ahora vamos a hacer propiedad distributiva aquí en la multiplicación esta. 2 por 6 son 12, 2 por menos B son menos 2B, más el B que ya teníamos igual a 18. Y vamos a juntar los términos para despejar. Menos 2B más B nos queda menos B. Este 12 que está positivo lo pasamos restando. 18 menos 12 nos queda 6. Así que menos B da 6. Por lo que B entonces tiene que ser obviamente menos 6. Si menos B es 6, B es menos 6, son contrarios en cuanto a signo. Entonces ya tenemos B. Ahora lo que podemos hacer es hallar A. Lo ven que A es 6 menos B. Entonces vamos a sustituir y es 6 menos B. ¿Por qué puse más 6? Porque B es menos 6. Entonces sería menos 6. Nos queda más. Y 6 más 6 nos da 12. Así que la A nos dio 12 y la B nos quedó menos 6. Con eso completamos la fórmula del resto que nos pedía acá. El resto, R de x era AX más B. Por lo tanto es 12 por x menos 6, que es lo que nos dio la B. Y de esa forma queda entonces determinado el resto. Y de esa forma tenemos hecha la primera parte de este ejercicio. El resto de dividir el polinomio. Ahora vamos a hacer la parte B, que es hallar el polinomio si el cociente era 2x menos 1. Vamos a hacer esa parte. Obviamente, ¿de qué cociente me está hablando? Del cociente de esta última división, la de la parte A. No me habla ni de la división entre x menos 1 ni de la división entre x menos 2, sino que de la división esta de la parte A. Ahora bien, con eso
vamos a notar que lo que tenemos en limpio y plantear lo que es lógico. Tenemos el resto y el polinomio. Fíjense por qué notamos esto así. Sabemos que el polinomio, si lo dividíamos entre esto, nos daba un resto que lo acabamos de hallar, 2x menos 6, y el cociente nos da 2x menos 1. Lo que está planteado aquí abajo no es nada más ni nada menos que la relación fundamental en la división. Que el dividendo, o sea aquello que es dividido, que es el polinomio, es igual a el divisor, x menos 1 por x menos 2, por el cociente, 2x menos 1, lo dice la letra, más el resto, que es 2x menos 6. O sea que acá dice divisor por cociente más resto. La clásica relación que hay en una división entera. Entonces vamos a operar. Vamos a hacer distributiva entre estos dos primeros factores. X por x, x al cuadrado, x por menos 2, menos 2x, menos 1 por x es menos x, menos 1 por menos 2 da más 2, y lo demás lo dejamos como estaba. Ahora vamos a reducir estos dos términos, que son de primer grado, en uno solo. Menos 2x menos x nos queda menos 3x, y lo demás queda exactamente igual. En el siguiente paso vamos a hacer la nueva distributiva, es decir, esta multiplicación, como es de dos polinomios, hay que aplicar sí o sí propiedad distributiva. X al cuadrado por 2x, 2x al cubo. X al cuadrado por menos 1, menos x al cuadrado. Menos 3x por 2x, menos 6x al cuadrado. Menos 3x por menos 1, más 3x. 2 por 2x, 4x, y 2 por menos 1, menos 2. Y copiamos el resto aquí al final. Si quieren pueden pausar el video en este momento y repasar los pasos que están hechos ahí, a ver si les da lo mismo que como lo planteo acá en este caso. Bien, vamos a reducir la expresión. En grado 3, 2x al cubo. En grado 2 tenemos menos 1, menos 6 son menos 7. Por eso quedó menos 7x al cuadrado. En grado 1 tenemos 3x más 4x son 7x, más 12x de acá nos queda 19x. Y término independiente tenemos menos 2 y menos 6, nos queda menos 8. De esta forma entonces obtuvimos el polinomio y de esa forma termina la parte B y este ejercicio. Ahora pasemos a otro ejercicio parecido. ¿Tiene alguna similitud? Nos dice el ejercicio que se sabe que este polinomio, el que nos va a pedir hallar aquí, es divisible entre x menos 2 y x más 3. No dice eso. Dice que es divisible entre x menos 2 por x más 3. Es una sola expresión. Lo que yo dije fue la conclusión, obviamente. Pasa con los números. Piensen un poquito antes de terminar de esta letra. Si yo digo que el 20 es divisible, o mejor dicho, un número es divisible entre 20. Y sabemos que 4 por 5 da 20. Significa que ese número es divisible entre 4 y es también divisible entre 5. O sea, que si es divisible entre 20, es divisible entre 4 por 5, porque 4 por 5 es 20. Por lo tanto, es divisible entre 4 y es divisible entre 5. Acá lo mismo. Si este polinomio es divisible entre x menos 2 por x más 3, va a ser divisible entre x menos 2 y también entre x más 3. Porque los dos forman un producto y el polinomio es divisible entre ese producto. Y al dividirlo entre x menos 1, el resto que se obtiene es 8. Lo que pide es hallar el resto, dividirlo entre este producto, al mismo polinomio. Entonces, vamos a llamarle P, ya que la letra no dice el nombre, y vamos a interpretar la letra. Si es divisible entre x menos 2, es porque 2 es raíz, por eso ponemos acá P de 2 vale 0. Si es divisible entre x más 3, es porque menos 3 es raíz, o sea que P de menos 3 vale 0. Y si lo dividimos entre x menos 1, da un resto que es 8, por teorema del resto, P de 1, este sería el alfa, me da el resto que es 8. O sea que P de 1 es 8. Por lo tanto, fíjense que nos queda estos valores numéricos para el polinomio. O sea que de estos datos sacamos estos tres valores numéricos. En 2, en menos 3 y en 1, que nos dan 0, 0 y 8. Pero además, fíjense una cosa. Estos tres valores de x, 2, menos 3 y 1, son raíces de este polinomio divisor. Porque 2, ¿por qué? Porque 2 menos 2 da 0. 0 por todo esto da 0. ¿Por qué el menos 3? Porque menos 3 más 3 también da 0. Por todo esto otro nos da 0. Y 1 también, porque 1 menos 1 da 0. Por estos dos factores nos va a dar 0. O sea que si la x acá vale 2, vale menos 3 o vale 1, todo esto se anula. Es raíz de ese polinomio. Recordemos lo que decíamos en el teorema del resto. Si un número es raíz de un polinomio que es un divisor,
Entonces el valor numérico del polinomio y del resto son iguales en ese número que era raíz. Entonces, sabemos que P de 2 y R de 2 tienen que ser iguales, porque 2 es raíz del divisor, este. P de menos 3 y R de menos 3 tienen que ser iguales. ¿Por qué motivo? Por lo mismo, porque menos 3 es raíz de este. Y P de 1 y R de 1 son iguales. Por lo mismo, porque 1 es raíz de este polinomio. Eso lo asegura el teorema del resto. Y, por cierto, P de 2 sabemos que vale 0, R de 2 va a valer 0. P de menos 3 vale 0, entonces R de menos 3 también. P de 1 vale 8, entonces R de 1 también. Vamos a analizar un poquito la situación. Divisor de grado 3. Recuerden que estamos dividiendo entre este factor que está aquí. La letra dice dividirlo entre este factor. Si multiplicamos x por x por x, el término de mayor grado va a ser x al cubo, por lo tanto es de grado 3. Recuerden que el resto siempre tiene una unidad menos que el divisor. Por lo tanto, es esperable que el resto sea de grado 2. Entonces, si divisor de grado 3, resto de grado 2. Y si el resto es un polinomio de grado 2, la forma que va a tener va a ser esta. Ax al cuadrado más bx más c. Entonces, vamos a hacer los valores numéricos. En 2, en menos 3 y en 1. Sustituyendo aquí. En 2, si sustituimos la x por 2, 2 al cuadrado 4. Por a, 4a. b por 2, 2b. Y c, c. Ese valor numérico era 0, recuerden. R de 2 era P de 2 y eso valía 0. Vamos ahora con R de menos 3, lo mismo. Menos 3 al cuadrado da 9. Por a, 9a. Menos 3 por b, menos 3b. Más c, más c. ¿Quién era R de menos 3? Aquí lo tenemos, lo mismo que P de menos 3. O sea, 0. Por eso lo igualamos a 0. Por último tenemos R de 1. R de 1, recuerden que todo polinomio, cuando se sustituye por 1, es la suma de los coeficientes. A más B más C. Entonces, ¿a quién va a ser igual? R de 1 es P de 1, que valía, aquí está, 8. Entonces vale 8. Y tenemos tres hermosas ecuaciones con las que vamos a armar un sistema y lo vamos a resolver. Pero vamos a hacerlo de manera un poco práctica también. No vamos a atarnos a un método en particular, vamos a hacerlo de una forma diferente. Se puede hacer por reducción, pero vamos a hacerlo diferente. Vamos a despejar C. Para despejar C de esta ecuación, por ejemplo, vamos a pasar A y B restando. Así que el 8 queda como está y menos A y menos B es lo que tenemos acompañándolo. Vamos a sustituir ahora este valor de C que tenemos despejado en la primera y en la segunda ecuación. Vamos a la primera. 4A más 2B lo escribimos acá y en lugar de C, 8 menos A menos B. Fíjense, igual a 0, igual que aquí. Ahí quedó sustituido. Vamos a hacer lo mismo en la segunda. 9A menos 3B es lo que dice aquí, igual que acá. Y en lugar de poner C, ponemos 8 menos A menos B, que es lo que dice acá. Igual a 0 como acá. Y vamos a operar un poquito. 4A menos A nos queda 3A. 2B menos B nos queda más B. Este 8 que está sumando pasa restando y nos queda igual a menos 8. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. 9A menos A es 8A. Menos 3B menos B, menos 4B. Este 8 pasa restando, nos va a quedar menos 8. Pero fíjense que estos factores, estos términos, que están aquí, son todos múltiplos de 4. Entonces vamos a simplificar la ecuación dividiendo todo entre 4. 8A sobre 4 nos queda 2A. Menos 4B sobre 4 nos queda menos B. Y menos 8 sobre 4 nos queda menos 2. Y ahora sí, con esas dos ecuaciones, formamos un sistema que vamos a resolver. Vamos a hacerlo de una manera sencilla. Lo más práctico que resulta de ver aquí es que directamente si sumamos estas dos ecuaciones se nos cancela la b. Fíjense lo que nos da, nada más que eso. 3a más 2a, 5a. b menos b se nos va, por eso no lo ponemos. Menos 8 menos 2 nos queda menos 10. Y ahí podemos despejar finalmente la a. Pasa el 5 dividiendo y nos queda menos 10 sobre 5, que es menos 2. Una vez que tenemos el valor de a, que es menos 2, podemos hallar tranquilamente b, despejándolo, por ejemplo, de aquí arriba. Si a vale menos 2, acá tengo 3 por menos 2. Esto es un menos 6. Lo pasamos sumando para allá, para la derecha, y nos queda que b es este menos 8, y este 6 que estaba restando, porque esto daba menos 6, lo pasamos sumando, y quedó más 6. Menos 8 más 6 nos da menos 2. Y tenemos de esta forma entonces el valor de b. Tenemos a y tenemos b, ambos nos dieron
menos 2. Vamos a hallar C ahora. Vamos a sustituir aquí los valores de A y de B hallados. C va a ser 8, que es lo que pusimos acá. Si A daba menos 2, menos A va a dar 2. Si B daba menos 2, menos B va a dar 2 positivo. 8 más 2 son 10, más 2 son 12. Y tenemos los tres valores. Con estos valores de A, de B y de C, podemos armar entonces la forma del resto que lo tenemos aquí. Sustituimos y nos queda esto. A, que era menos 2, por x al cuadrado, más B, que era menos 2 también por x, más C, que nos dio 12. Entonces así tenemos el resto, que era lo que pedía este ejercicio hallar. Con esto queda entonces este ejercicio terminado. Vayamos a este otro ejemplo. Si voy demasiado rápido, pausenlo al video. No quiero que quede muy largo, por eso es que lo hago también un poco rápido y quiero tratar de abarcar la mayor cantidad posible de ejemplos. Pero pueden poner de nuevo esa parte, retrocedan y le vuelven a reproducir. Y cuando haya operaciones, y hablo muy rápido ahí, deténganse y verifiquen las operaciones que les estoy diciendo, para que lo puedan entender mejor. Tenemos p de x, de vuelta, es un polinomio, que al dividirlo entre x más 1 da un resto de 9. Se sabe que p de menos 4 es 0, da como dato eso, y que el término independiente es menos 8. Pide hallar el resto de dividirlo ahora, pero entre este divisor que está acá, que es un producto de 3 factores. Entonces, vamos a sacar en limpio los primeros datos. Si el polinomio e, al dividirlo entre x más 1 da un resto de 9, por teorema del resto, p de menos 1 da 9. Eso dice el teorema del resto. Dividirlo entre x menos alfa, alfa es menos 1, da valor numérico 9, que es el resto. Se sabe que p de menos 4 es 0, nos está diciendo que menos 4 es una raíz del polinomio. Si es raíz, entonces el polinomio es divisible entre x menos esa raíz, o sea que es divisible entre x más 4, es lo que diría el teorema de Descartes. Pero aquí no vamos a complicarnos con eso, simplemente vamos a transcribir este dato. Lo notamos acá. Yo me gusta repasar esas cosas para ir repitiéndolas para que quede grabado, pero bueno. Dice que el término independiente es menos 8. Siempre el término independiente en todo polinomio es p de 0, porque los términos que tienen x se van y queda solamente el término independiente. Entonces, valor numérico en 0 es menos 8. Ese es el dato que sacamos de esto, de que el término independiente sea menos 8. Tenemos p de menos 1, p de menos 4, p de 0. Fíjense que esos números, menos 1, menos 4 y 0, son las raíces de este divisor, igual que como pasó en el ejercicio anterior. Y sí, menos 1 porque menos 1 más 1 me da 0, por todo esto me da 0. Menos 4 porque menos 4 más 4 me da 0, por este y por este me van a dar 0. Y 0 porque si la x vale 0, por todo esto nos queda 0. Por lo tanto, estos son raíces. Ahora bien, ¿qué sabemos del resto de la división? Que por teorema del resto, si estos números, menos 1, menos 4 y 0, son raíces de este divisor, p de esa raíz tiene que ser igual a r de esa raíz. O sea, valor numérico del polinomio igual a valor numérico del resto. O sea que r de menos 1 tiene que ser igual a p de menos 1. Por lo tanto es 9. O sea que p de menos 1 vale 9. R de menos 4 tiene que ser igual a P de menos 4, o sea 0, lo que dice aquí. Y R de 0 tiene que ser igual a P de 0, o sea menos 8. Entonces sacamos estos datos. Ahora bien, el resto es de segundo grado, ¿cómo lo sabemos? Porque el divisor que tenemos aquí es de grado 3, fíjense. Es x más 1 por x más 4 por x. Son 3 factores que tienen x. Me queda x al cubo como coeficiente principal, como término principal, perdón. Por lo tanto, el resto tiene un grado menos, así que va a ser de segundo grado y va a tener esta forma. ax al cuadrado más bx menos 8. Fíjense, es muy parecido al anterior ahora. Tenemos el resto, que es de segundo grado con esta forma, y tenemos 3 valores numéricos del resto. Vamos a hallar con sistema A, B y C. Pero en realidad el C ya lo tenemos, que es menos 8, porque menos 8 es el término independiente. Fíjense por qué acá no puse C. R de 0, como de la misma forma era acá P de 0, ¿sí? Es siempre el término independiente. Fíjense, P de 0 era menos 8 porque el término independiente del polinomio era menos 8. Ahora, R de 0 es menos 8 porque R de 0 y P de 0 son iguales. Por lo tanto, el término independiente de R de x tiene que ser menos 8, que es este, por la misma causa. Ahora sí, vamos a hallar R de menos 1. Vamos a sustituir menos 1 en la expresión correspondiente al resto, que es esto. Menos 1 al cuadrado queda 1, por A queda A. Menos 1 por B es menos B, menos 8 es menos 8. Eso da 9, es lo que dice esta ecuación. R de menos 1 da 9, entonces igualamos a 9.
En limpio pasamos el 8 sumando, nos queda que a menos b es 17. Y así obtenemos una primera ecuación. Así como hicimos con r de menos 1, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con r de menos 4. R de menos 4 lo hacemos sustituyendo menos 4 en el valor de la x aquí en r de x. Menos 4 al cuadrado es 16. Por a, 16a. b por menos 4 es menos 4b, menos 8 es menos 8. Igual a 0 porque r de menos 4 era 0. Y ahora sí, vamos a pasar en limpio esta ecuación. El 8 este que está restando lo pasamos sumando. Y luego, como tenemos aquí términos que son todos múltiplos de 4, vamos a dividir todo entre 4. 16a sobre 4, 4a. Menos 4b sobre 4 es menos b, y 8 sobre 4 nos queda 2. Entonces, de esta forma tenemos dos ecuaciones y formamos un sistema. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Entonces, vamos a despejar menos b en la primera. El a, esta que está positiva, pasa restando, así que nos queda 17 menos a. Y vamos a sustituir ese menos b aquí. Fíjense lo que nos queda. 4a, en lugar de menos b, ponemos lo que es, o sea, 17 menos a. Fíjense que fue lo que pusimos, 17 menos a, igual a 2. Ahora vamos a reducir la expresión. 4a menos a nos queda 3a, y este 17 que está sumando lo pasamos restando. 2 menos 17 nos queda menos 15. Despejamos la a. Paso dividiendo el 3, menos 15 sobre 3 nos queda menos 5. Y tenemos la a. Con esto podemos hallar ahora b. Fíjense, si menos b es 17 menos a, b va a ser a menos 17. O sea, lo contrario que lo que pusimos aquí. ¿Sí? Si menos b es 17 menos a, b es a menos 17. Y sustituimos. A nos había dado menos 5, entonces ponemos menos 5 aquí. Menos 5 menos 17, lo que nos da menos 22. Tenemos entonces que a dio menos 5 y b dio menos 22. Entonces, el resto definitivamente, si sustituimos acá, a es menos 5, lo ponemos acá, x al cuadrado, b vale menos 22 por x, menos 8, que es el término independiente, que ya lo teníamos. Y con esto damos por finalizado este ejercicio. Bastante interesante y tiene un montón de conceptos. Y con esto también damos por finalizado este video. Sé que por momentos hablo muy rápido, es un defecto que tengo. Páusenlo, vuelvan a ver esa parte. Y si tienen preguntas, con muchísimo gusto se las contestaré si lo ponen en la caja de comentarios. Un gran saludo para todos. Hasta luego.